Esta primera noticia que los de Facebook y YouTube pueden ver en la pantalla, los próximos pasos de Joe Biden en el área de inmigración. Este artículo es interesante porque simplemente está hablando de la historia de la administración de Joe Biden con respecto a las leyes migratorias, la frontera y lo que ha estado pasando durante los últimos 3 años de la presidencia de Joe Biden, ¿no? Tenemos aquí abajo algo que me llamó mucho la atención, algunas cifras. Y ha subido muchísimo el número de migrantes llegando a la frontera en el 2021. Y estas cifras que pueden ver en la pantalla solo son las cifras de las personas que han tenido un encuentro con agentes de inmigración, ya sea que los agentes los tuvieron que buscar y arrestar o que ellos mismos se entregaron a los agentes de inmigración cuando cruzaron la frontera. En el 2021, 1.66 millones de inmigrantes tuvieron un encuentro con un oficial de la patrulla fronteriza. 2022, 2.21 millones, subió muchísimo. Y en el 2023 supuestamente bajó, pero poquito, 2.05. No tenemos obviamente las cifras de 2024 porque es el año actual, ¿no? Pero realmente estas cifras muestran que desde que llegó Joe Biden a la Casa Blanca como presidente de los Estados Unidos ha subido muchísimo este número. Lo que quiero comentar con eso es de que tenemos que también pensar cuando vemos alguna cifra en las fuentes de información, un periódico, un noticiero, un video. Es importante pensar un poco más allá, no simplemente porque un medio de comunicación te dice una cifra, un número, significa que sea un número o una cifra verdadera. Hay que pensar, y eso es lo que quiero que ustedes también pueden ir haciendo cuando nosotros compartimos información con ustedes, que puedan abrir la mente y pensar, ¿qué significa esto? Lo que yo veo con esto es que solo son los encuentros que un oficial tiene con un inmigrante. ¿Sí? Cuando un inmigrante, digamos, se entrega a un oficial de la patrulla fronteriza o que los miembros de la patrulla fronteriza pueden arrestar a alguna persona que esté cruzando la frontera de manera ilegal, ¿no? Esas son estas cifras. Pero antes, en la administración de Donald Trump, tenemos los números de Obama, estaban muy bajitos. Eso para mí, pensando un poco más allá, no significa que fueron mucho menos inmigrantes entrando a los Estados Unidos en ese tiempo. Lo que significa para mí es que muchos de estos inmigrantes en esos años, con Obama, con Donald Trump, entraban a los Estados Unidos y luego se escapaban. Nunca se entregaban a los oficiales de inmigración. Eso indica que los inmigrantes en los últimos 3 años han pensado que es relativamente más fácil ganar el asilo político bajo una administración de Biden. Entonces, por eso se están entregando cuando cruzan la frontera. Muchísimos de nuestros clientes en nuestra oficina cruzan la frontera y se entregan a los oficiales de inmigración. De hecho, llegan al país pensando que eso es la manera correcta, ¿sí?, de hacer las cosas. Pero realmente, si tú cruzas la frontera, el río, no sé, la frontera, por un lugar que no es oficialmente una oficina entregándote en la misma frontera con los oficiales, en un puente o un punto de encuentro, un cruce oficial, ¿no? Cruzas por alguna otra parte, entonces en la hoja, en el documento que entregan a la Corte de Inmigración para abrir el proceso de asilo, marcan una casilla y esa casilla dice que encontramos a esta persona dentro de los Estados Unidos sin documentación. Entonces, según el juez, tú entraste de manera ilegal. Y muchísimas personas se quejarían y me pelearían en las redes. Me dirían, no, pero yo no entré de manera ilegal. Yo me entregué a los oficiales. Sí, pero piénsalo. Entraste de manera ilegal antes de entregarte a los oficiales. ¿Sí? Porque si entraste por el río o por alguna otra parte, que no fuera un puente así, una fila, una oficina, un punto de encuentro oficial, entonces los primeros pasitos que diste en los Estados Unidos, cruzaste de manera ilegal. Incluso yo estuve no en Texas, en Ciudad Juárez hace algunos meses, y yo crucé de manera legal a México, por el puente, mostrando mis documentos y todos los oficiales mexicanos y pagando la tarifa que me tocó pagar para cruzar el puente. Luego agarré un taxi, me llevaron con un amigo hasta una parte en la frontera del lado de México donde había un grupo grandísimo de inmigrantes de todas partes del mundo, muchos de Venezuela, pero muchos de otras partes, esperando. Y entonces del lado mexicano nosotros mirábamos hacia los Estados Unidos, veíamos el muro.
La idea de muchos inmigrantes es que el muro es la frontera. No, el muro no es la frontera, el río es la frontera, y no solo el río, sino el punto en medio del río, ¿no? Entonces, muchos inmigrantes cruzaban, yo los veía cómo caminaban en el agua y salían del otro lado, ¿no? En el momento que sacó el pie del agua y colocó su pie, un inmigrante, ¿no? En el otro lado del río ya estaba en territorio americano. Lo que pasa es que el muro se construyó varios metros adentro del país. Entonces esas personas iban y se entregaban a los oficiales. Los oficiales les quitaban la mochila, las cosas, tiraban toda la basura, formaron una fila para entrar. Y bueno, pero ya estaban en Estados Unidos cuando se entregaron a los oficiales. Entonces no sé si es un engaño, pero realmente es importante aclararlo. La gente entra y a lo mejor se sienten engañados, pero cuando cruzas esa parte y te entregas, los oficiales marcan la casilla como si hubieses entrado de manera ilegal a los Estados Unidos. Así te entregas en 2 o 3 pies o metros de distancia del río. Entraste a los Estados Unidos de manera ilegal y se va a marcar aquí así en tu documento. Entonces el juez de inmigración va a ver eso. Eso es una realidad. Tenemos que ser muy claros con eso. Entonces, volviendo a estos números son interesantes porque significa que muchísimos de los inmigrantes ahora tienen la confianza de que si se entregan a los oficiales cuando entran a los Estados Unidos, entonces van a ganar asilo, y por eso las cifras han subido muchísimo. Y eso es lo que les digo, que tienen que poner mucho cuidado a las cifras que les están compartiendo. Ha subido muchísimo en los últimos 3 años. Si es que hay un cambio de presidente para finales de este año o principios del año que entra, quizás vamos a ver que esos números bajan. Y luego van a cantar victoria, pero realmente es una victoria falsa. No significa que hay menos inmigrantes entrando a los Estados Unidos de manera ilegal, simplemente que hay menos inmigrantes entregándose a los oficiales. Se van escapando porque sienten que no pueden ganar el asilo, pero de todas maneras llegaron hasta acá y quieren entrar a la frontera, ¿no? Bueno, siguiente noticia. Esta noticia nos llama la atención porque en la ciudad de Nueva York, también en Boston, las ciudades grandes en los Estados Unidos están empezando a tener una población muy alta de inmigrantes en esas diferentes ciudades. Entonces, aquí no sé si es como un plan piloto lo que están haciendo en el proceso migratorio con la Corte de Inmigración, pero parece ser que están abriendo una nueva corte de deportación en la ciudad de Boston. Nosotros tenemos 2 abogadas en Boston, viven muy cerca, casi a como 2 cuadras. Pero bueno, están trabajando, viviendo en Boston, y están abriendo este nuevo corte de inmigración para poder tratar de mover los casos en esa parte del país un poco más rápido. Entonces, una noticia que nos afecta a todos, quizás no, pero es una tendencia. Y no sé si van a empezar a hacer eso o algo muy similar en otras partes de los Estados Unidos. Entonces, nosotros ya en la oficina estamos hablando con las abogadas que tenemos en esa región para ver qué es lo que significa. ¿Significa que los jueces en esa nueva corte van a enfocarse solo en los casos de Boston? ¿O qué es lo que van a hacer? Ellos quizás no van a querer audiencias virtuales y, bueno, ya tenemos abogados allá. No sabemos exactamente, pero es una tendencia que quizás podemos ir viendo, ¿no? Y otra noticia, hemos escuchado mucho ruido desde principios de este mes de febrero, cuando la administración de Biden se dio cuenta que el Congreso no le iba a apoyar en el proyecto de ley que estaban promoviendo para tratar de minimizar el número de inmigrantes llegando a la frontera. Dijeron que no. Y realmente para mí, o sea, si tú me quieres preguntar cuál es mi opinión en cuanto a eso, lo que no me gusta del Congreso de los Estados Unidos es que siempre dicen una cosa, pero luego se enfocan en otra cosa. Entonces, iban a utilizar $20 millones para la situación de la frontera, crear nuevos trabajos, contratar más gente y todo. Pero $60 millones iba a ir a Ucrania. Entonces, pero solo hablaban de la frontera y escondían esa parte, por eso fracasó eso, ¿no? Entonces ellos ahora, como unos niños, están diciendo, bueno, no nos ayudaste, entonces yo tampoco te ayudo y vamos a soltar todos los inmigrantes porque ya no hay dinero. Entonces no sé si esta noticia tiene que ver con esto, pero la patrulla fronteriza fuera de San Diego está empezando a soltar muchos inmigrantes nomás hacia la calle porque ya no hay dinero, según ellos. También hay centros de inmigración que ayudaban a los inmigrantes, centros privados o que trabajaban con organizaciones sin fines de lucro, y se han agotado sus recursos. Entonces, como no tienen a dónde llevar a
estas personas, también los oficiales de inmigración dicen que ya no nos van a recibir en los centros de detención. Buses enteros de inmigrantes los están dejando nomás salir a la calle y ni saben a dónde van. Algunos van para el aeropuerto, otros a otra parte para seguir su camino aquí en los Estados Unidos, encontrar sus familias y, bueno, seguir adelante. Quizás esperar una corte, quizás no sabemos, ¿no? Entonces, esta situación sigue siendo muy crítico, ¿no? Con la frontera, con los inmigrantes. Otra noticia que vi esta semana es de que ahora el lugar donde más llegan los inmigrantes ha sido un lugar por Arizona. Antes era Texas y luego cambian, cerraron una parte en la frontera cerca a Tijuana, donde entraban muchos inmigrantes chinos. Entonces ahora casi todos están llegando a Arizona. ¿Qué es lo que pasa aquí? Los carteles, las personas que manejan a los inmigrantes en México, ellos nomás van viendo toda la frontera. Ok, Texas, tenemos Nuevo México, tenemos Arizona, tenemos California, y van encontrando los puntos más abiertos y luego dirigen el flujo de los inmigrantes a esas diferentes partes, ¿no? Y realmente ha sido muy difícil para el gobierno de Estados Unidos controlar eso. Mientras tanto, en Texas siguen tratando de cerrar la frontera, lo dijimos la semana pasada, pero el gobernador Abbott ha anunciado que va a establecer ahora una base militar para la Guardia Nacional cerca de Eagle Pass. Entonces, en vez de minimizar la presencia de la Guardia Nacional también tienen una organización como si fuera un ejército, pero no más del estado de Texas. Están aumentando el número de personas y van a construir una base militar y eso es realmente, digamos, un golpe para el gobierno federal, porque el gobierno federal se supone que tiene que controlar eso, pero no han logrado hacerlo y por eso los estados están tomando cartas en el asunto. Entonces, realmente eso es como que qué es lo que está pasando en el área de inmigración, cómo nos afecta a nosotros los que ya están en los Estados Unidos. Afecta porque yo siento que el sentimiento de los americanos va cambiando en cuanto al tema de inmigración. Antes era una cosa que dijeron, bueno, no nos gusta que entre tantas personas, pero mientras tanto, si están sufriendo en su país y esto y lo otro, bueno, entonces sabemos, entonces deben pedir asilo. Y era como un problema ajeno para muchos. Ahora, esto ha sido el problema número uno para muchos. Se está hablando en muchos círculos de los americanos, siempre en los debates. Entonces, yo temo de que ese sentimiento va cambiando un poquito y eso se va a reflejar en las elecciones en noviembre, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa con esto. Vamos a ver si la administración de Joe Biden anuncia alguna acción ejecutiva duro contra los inmigrantes que elevan los requisitos para el miedo creíble o qué es lo que van a hacer. Y estaremos compartiendo esa información, obviamente, aquí en las redes sociales con ustedes.